Buenas tardes, mi nombre es Alex Garcés, del tercer ciclo de la carrera de Derecho, en la asignatura de Sociología Jurídica. Vamos a tratar el tema de la semana 9, la sociología básica del derecho ecuatoriano. La sociedad ecuatoriana en el predominio liberal. La revolución liberal en el Ecuador se inició, conocida como la Revolución de 1895, liderada por el general Eloy Alfaro, el cual dentro de un movimiento político y social buscaba modernizar al Ecuador y desmantelar las estructuras conservadoras dominadas por el clero del siglo XIX. Los antecedentes y las causas. Uno de los antecedentes fue la hegemonía conservadora, ya que el Ecuador estaba gobernado por élites que se alineaban con la Iglesia Católica y que controlaban la educación, la tierra y el poder político. La sociedad fue profundamente tradicional, con instituciones seculares limitadas. Otro antecedente fue la división liberal conservadora. Los liberales, con base en la costa de Guayaquil, abogaban por el secularismo, el libre comercio y la modernización. Y los conservadores, con base en las tierras altas de los Andes, particularmente en Quito, ellos defendían mucho más la autoridad de la Iglesia y las jerarquías sociales tradicionales. Otras motivaciones fueron las económicas, ya que las élites costeras buscaron el desarrollo de infraestructuras, por ejemplo ferrocarriles, para integrar a Ecuador a los mercados globales. De igual manera, se efectuaron tensiones sobre la propiedad de la tierra y los privilegios de la Iglesia, los cuales alimentaron el descontento. Uno de los acontecimientos clave fue el levantamiento de 1895 mediante el general Eloy Alfaro, un líder liberal radical, el cual permitió que se movilizaran fuerzas desde Guayaquil y derrocó al gobierno conservador del presidente Vicente Lucio Salazar. La presidencia de Alfaro. Dentro de su gobierno, este fue marcado por la consolidación de las reformas liberales, a pesar de que tuvo una oposición inminente y las guerras civiles, por ejemplo, la guerra de los liberales. Algunas de las principales reformas: la secularización del Estado, la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de los privilegios eclesiásticos, la introducción del matrimonio civil y el divorcio, además de ciertos proyectos de modernización. A él se le atribuye la implementación del ferrocarril que cruzó desde Quito a Guayaquil, sí, permitiendo conectar la costa con la sierra y de esta manera fomentando e impulsando el comercio dentro del país. Además de algunas reformas de la educación pública, las escuelas seculares reemplazaron a las instituciones dirigidas por la Iglesia. Además, se efectuaron ciertos cambios políticos y sociales, la promoción de la libertad de prensa y de expresión. Además que existieron intentos de reducir la influencia militar en la política. Y también se generaron ciertos pasos limitados hacia los derechos de la mujer, aunque el sufragio de la mujer llegó unos años después. Otros desafíos y oposición. La resistencia conservadora. La Iglesia y las élites de las tierras altas se opusieron a estas reformas que se plantearon, lo que llevó a conflictos armados, por ejemplo la Guerra Civil de 1912. Existieron también ciertas divisiones liberales internas. Los moderados se enfrentaron con la fracción radical de Alfaro, lo que permitió que se debilitara el movimiento. También se generaron cierta desigualdad económica, debido a que las reformas beneficiaron en gran medida a las élites costeras, lo que exacerbó las divisiones regionales y de clase.
Este legado e impacto fue un fundamento secular debido a que la Constitución, generada en 1906, estableció Ecuador como un Estado secular, un legado que perdura hasta el día de hoy. La modernización, los proyectos de infraestructura permitieron y sentaron las bases para una integración económica. Las tensiones sociales, la revolución no resolvió las profundas desigualdades, lo que llevó a futuras luchas por la tierra y los derechos indígenas. El martirio de Alfaro, Eloy Alfaro fue derrocado en 1911, torturado y asesinado en 1912 por turbas conservadoras. Su muerte simboliza el violento enfrentamiento entre fuerzas progresistas y tradicionales. La segunda parte, la sociedad ecuatoriana en la restauración de la democracia. La restauración democrática en Ecuador pasó particularmente en la transición de 1979 y puso fin al régimen militar iniciado en 1972. Fue un proceso que se influenciado por diversos actores sociales, políticos y económicos. Dentro del contexto histórico, el gobierno militar, esta junta militar liderada por Guillermo Rodríguez Lara, llegó al poder prometiendo una modernización económica y justicia social. Aprovechando el auge petrolero de los años 70, sin embargo, esta crisis económica, debido a la caída de los precios del petróleo, la deuda externa y la represión política, generaron un descontento a nivel social dentro del país. Y esta transición pactada entre 1978 y 1979, la salida militar se negoció mediante un proceso electoral regulado por una nueva constitución de 1978, que permitió que en las elecciones del año siguiente las gane el reconocido abogado Jaime Roldós Aguilera. Dentro del papel de la sociedad ecuatoriana, en esos años existió una movilización social y presión popular. Los sindicatos y movimientos laborales concertados por los trabajadores y las diferentes organizaciones sindicales ecuatorianas realizaron huelgas y protestas contra las políticas económicas del régimen militar, especialmente durante esta crisis generada a finales de los años 70. Los estudiantes y universidades, mediante sus movimientos estudiantiles vinculados a los partidos de izquierda, exigieron libertades políticas y educativas, desempeñando un papel clave en la denuncia de la represión. También estuvieron involucrados los partidos políticos y las élites. La reactivación partidista, tras años de proscripción, partidos como la Izquierda Democrática, Democracia Popular y la Concentración de Fuerzas Populares lideraron la oposición al régimen, y la coalición entre Roldós y Osvaldo Hurtado simbolizó la unidad contra el autoritarismo. La negociación con los militares, las élites políticas pactaron esta transición controlada reflejada en la Constitución de 1978, que incluyó requisitos como la segunda vuelta electoral para evitar la fragmentación. Medios de comunicación y sociedad civil. Aunque bajo censura, algunos medios críticos, como el diario El Comercio, contribuyeron a visibilizar las demandas democráticas dentro de la sociedad civil, a pesar y aunque menos organizada que en décadas posteriores. Presionó mediante foros públicos y debates.
Otros factores, como el económico, esta crisis económica a finales de los años 70, debido a la inflación y el desempleo, erosionó el apoyo al régimen militar y la sociedad asoció la democracia con la esperanza de mejoras económicas, aunque posteriormente el gobierno de Roldós enfrentó muchos desafíos como la deuda externa y muchos ajustes. Limitaciones y exclusiones. Los movimientos indígenas, aunque aún no consolidados como actores políticos masivos, como la CONAIE, por ejemplo, que se fundó en 1986, estaba respaldado por comunidades indígenas que participaron en estas demandas locales por tierra y educación, sentando las bases para su protagonismo futuro. En sectores rurales y de mujeres, su participación fue marginal en la transición, aunque organizaciones feministas emergieron tímidamente en los años 80. Los desafíos en la post-transición. Entre las expectativas versus la realidad generada en esos años, la democracia se restauró, permitió esta restauración de libertades, pero enfrentó cierta crisis económica y corrupción, generando cierto desencanto en los años posteriores, en los años 80. Y el legado, la Constitución de 1978 estableció el sistema democrático frágil pero duradero, sentando las bases para las futuras reformas, como por ejemplo la Constitución de 1998 y de 2008. Como conclusiones, la revolución liberal transformó a Ecuador en un estado secular, moderno, pero dejó cuestiones sociales y económicas sin resolver. Alfaro sigue siendo un héroe nacional, celebrado por desafiar las estructuras de poder arraigadas, aunque persisten los debates sobre las limitaciones de la revolución y estas consecuencias que se generaron a largo plazo. También podemos decir que la sociedad ecuatoriana fue un actor plural pero fragmentado en la restauración democrática. La presión de movimientos sociales, la reorganización partidista y el colapso económico del régimen militar confluyeron en una transición pactada, marcada por esperanzas de cambio y limitaciones estructurales. Este proceso reflejó tensiones típicas de América Latina durante la tercera ola democratizadora, donde la participación ciudadana coexistió con continuidades elitistas. Muchísimas gracias por la atención a esta presentación.